Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hables a tu pueblo, a la iglesia de la Rosa de Sarón. No quiero hablar yo, Señor. Habla tú, Dios mío. Ministra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques a través de tu santa palabra, porque necesitamos escucharla, necesitamos ser edificados, exhortados y consolados a través de ella. Señor, me despojo, Dios mío, de todo lo que no es tuyo y me visto de ti, Padre Santo, para que tu palabra corra, Señor, para que tu palabra corte, para que tu palabra liberte, para que tu palabra sane, para que tu palabra, Señor, haga la buena obra, la cual, Señor, tú has enviado, para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento para así entonces proseguir. Estad firmes. Estad firmes. Estad firmes, hermanos. Y esta palabra, el Señor en la semana estuvo ministrando mi corazón. Y todos conocemos el pasaje de la armadura de Dios, como se le ha llamado en muchos lugares, en muchas enseñanzas y en muchas conferencias. Y a través de tantos mensajes que Dios nos ha permitido recibir este pasaje de la Escritura muy conocido que se encuentra en Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Sin embargo, quiero que podamos hoy meditar algunos aspectos el cual el Señor quiere que nosotros podamos percibir un panorama más amplio de lo que es su palabra, porque el Señor a través de ella nos da una revelación cada día nueva de su misma palabra. Y hago un paréntesis para que no me malinterpreten. No estoy hablando que hay una nueva revelación, sino que Dios a través de ella renueva el entendimiento a través de su palabra. Y hace un largo tiempo el Señor me permitió hablar de esta palabra, pero en esta semana el Señor me permitió ver lo que Dios quiere que su iglesia pueda aprender para este momento. Y todos estamos conscientes de que estamos en los últimos tiempos. Y que realmente la iglesia no debe pasar por alto lo que Satanás ha estado haciendo desde el principio de la creación. Todos conocemos que en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y después a la mujer, el Señor hizo todo en gran manera. Pero a través de su creación habla de un ser que se llamó la serpiente, que era astuta más que todos los animales que estaban en ese lugar. Pero esa serpiente que era astuta, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que era el diablo, Satanás. Y que muchos de nosotros, y aún la humanidad, aún no conocen. Y que creemos que nuestro enemigo es cualquier enemigo, valga la redundancia. Pero la Escritura nos dice que este enemigo es real.
y que realmente es astuto y que viene como un león rugiente buscando a quien devorar, y que debemos resistirlo cada día y debemos estar conscientes que si nosotros no nos sometemos a Dios no podremos resistirlo, como dice su palabra en Santiago capítulo 4. Pero también vemos en los pasajes que leímos en la Escritura, y el hermano tiene el control, ¿cierto? Para pasarlo. Muy bien. Veamos, antes de pasar allá al otro punto, lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y fíjense que en el versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra el vecino o contra nuestro hermano o contra aquel que está a mi lado. La lucha, la cual tienen los hijos de Dios, es contra los principados, gobernantes, potestades y huestes espirituales de maldad. La palabra nos dice que no es contra sangre y carne. Hay una lucha que usted tiene todos los días, pero no es con el hermano, no es con el pastor, no es con el líder, no es con el vecino, no es con su familia, no es con la humanidad, sino contra los principados y potestades de maldad. Y esa lucha, hermano, es real. Y claramente nos dice que aquí hay un ejército infernal que está en contra primeramente de Dios y también de su iglesia. Y que cada día está organizado. Y me atrevo a decir que está más organizado que muchas iglesias. Y lo digo con propiedad, porque una de las cosas que más el enemigo ha hecho en estos tiempos es crear división, disensión, conflicto entre los hermanos, entre los líderes, entre los pastores, entre los evangelistas. Y se ha creado una división que ha venido del infierno mismo para que la iglesia no prosiga. Y todo esto proviene de este ejército, queridos hermanos. No proviene de Dios, porque Dios no vino para dividir. Dios vino para reconciliarnos a través de su Hijo amado, a través de su sangre preciosa. Pero Pablo habló de que esta lucha es constante y que no podemos pasar por alto. Dice su palabra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja ninguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y muchos de nosotros ignoramos sus maquinaciones, jóvenes, adultos, ancianos, y creemos que Satanás está sentado o de vacaciones. No, hermanos, él está al acecho, como león rugiente. Y no quiero decir que el enemigo es más poderoso que Dios, porque no lo es, pero él es astuto. Y él sabe cómo dividir. Él conoce muy bien la humanidad. Él sabe cómo hacer que usted tropiece. Porque lo hizo con Adán y Eva. Estando en el paraíso, hermanos. Él estaba allí. ¿Y cómo es eso? Bueno, él estaba allí. De manera astuta, como una serpiente, se introdujo y engañó a aquella mujer. ¿Y qué hizo? El pecado entró en la humanidad. Y trajo la maldición que hoy día podemos ver en todo el mundo. La enfermedad, la división, las guerras, los problemas. Todo esto, hermano, es causa del pecado. Pero detrás del pecado hay un autor que Dios lo llama el padre de la mentira, que lo llama el diablo, Satanás, el acusador, y que tiene un ejército organizado. Mateo capítulo 12 nos dice que el reino de él no se divide. ¿Sabía usted que Satanás no tiene división? En el ejército del infierno, él no tiene divisiones, porque a él no le conviene la división. Él sabe que si un reino dividido, ¿qué sucede? No puede prevalecer. No puede prevalecer. Un ejército que se divide o una organización o institución que se divide no puede proseguir con el objetivo. Y por eso es que él busca dividir. Por eso es que él busca crear contiendas, murmuración y todo tipo de planes
e infernales, pecaminosos, y busca las maneras, las estrategias. Efesios capítulo 4 nos dice que Él usa sus estratagemas como los militares de la tierra. Y yo una vez le dije a la pastora Marta que ya Satanás hizo su programación para este año. ¿Sabe usted que Él tiene su programación? Por supuesto que sí. Él no está sentado allí solamente haciendo cosas allí para perder tiempo. Él sabe lo que debe hacer. Y lo que hace es destrucción. Él vino para matar, para hurtar y para destruir. Él no vino para abrazarlo a usted. Al mundo Él no le interesa, iglesia, para que sepa. A Él no le interesa la iglesia. ¿Sabe por qué? Perdón, al mundo. Porque el mundo ya está perdido. Pero los que están en Cristo, a eso sí, a Él le interesa. Atacarlo, estancarlo, dividirlo, apagarlo, dejarlo allí quieto. A Él no le interesa que la iglesia avance, porque la iglesia es la embajadora de Cristo Jesús. La iglesia está revestida de su poder. La iglesia, hermano, tiene toda la autoridad en el nombre de Jesús en contra de todo el infierno mismo. Pero si la iglesia no conoce esto, entonces vamos a ser como niños que no saben qué hacer porque todavía están creciendo. No tienen el conocimiento pleno. Entonces, queridos hermanos, Pablo anima y exhorta a la iglesia y le dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque usted no puede luchar con su fuerza. Usted, hermano, si lucha un día sin la fuerza del Espíritu Santo, un solo día, yo le aseguro que usted morirá. Morirá, hermanos. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Usted no puede pelear solo. No importa cuántos años tenga en el Evangelio, o cuánto sepa de la palabra, o si tiene teología, erudición, sabiduría. Pero si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, usted está perdido. Usted no puede venir contra el infierno o Satanás si no está revestido del poder de Dios. Y por esa razón Pablo le dice a la iglesia que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos le dice que debe vestirse de toda la armadura de Dios. Y esa armadura el apóstol Pablo la nombra haciendo una alusión o alegoría o comparación de la armadura que se usaba en aquel tiempo, sobre todo los romanos. Porque había un imperio que predominaba en esos tiempos, Roma. ¿Todos conocen la historia de Roma? Creo que sí, ¿verdad? O un poco. Roma fue un imperio que perduró por mucho tiempo. Y para ese momento Pablo estaba preso. Pablo estaba preso, hermanos. No estaba en una oficina. No estaba ahí de vacaciones. Estaba preso por causa del Evangelio de Cristo. Y Pablo allí, estando en ese lugar, anima a la iglesia a que se vista de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo nombra 3 veces. Estad firmes, versículo 11. Y luego lo dice en el verso número 14. Estad pues firmes. Un soldado no puede estar tranquilo. No puede descuidarse. No puede bajar la guardia. Un soldado tiene que estar firmes para estar siempre vigilante en contra de las acechanzas del enemigo. Un soldado que se descuida, hermano, no puede pelear la batalla. Un soldado que no sabe y no conoce a su enemigo David no va a poder prevalecer en contra de las acechanzas del diablo. Por esa razón Pablo les habla de esta armadura y empieza a desglosarla o descomprimirla o a nombrar cada pieza que luego vamos a ir desglosando. Y primeramente habla de el cinturón, con su permiso. En Efesios
como pueden ver, el versículo número 14, capítulo 6, nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Usted y yo debemos vestirnos de esa verdad. Los romanos usaban este cinturón para varios objetivos. En el caso de los soldados, uno de ellos era para poder ajustar su túnica, pero también para colocar la espada en ese cinturón. Y eso le permitía estar firmes y ágil para poder atacar al enemigo o vencerlo. Y Pablo usa esta alegoría de los romanos porque estaba preso y custodiado por soldados romanos. Y yo me imagino a Pablo viendo a los soldados todos los días en la cárcel, con su uniforme, con ese cinturón que ceñía los lomos y que estaba con una espada. Entonces, hermanos, el cinturón que Pablo habla aquí es un cinturón espiritual, porque toda esta armadura no es física o natural, sino espiritual. Y ese cinturón habla de la verdad, y la verdad es Jesús. La verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que Jesús manifestó en la tierra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando usted viene a Cristo, usted viene a la verdad. La verdad te da libertad. La verdad te da propósito. La verdad te da identidad. La verdad te da conocimiento y sabiduría para conocer al Dios eterno. Es la verdad que nos mantiene firmes. Pero tenemos que conocerla. Esa verdad, amados hermanos. Y luego habla de otra pieza de la armadura. Y es la coraza anterior de justicia. Efesios 6:14, en ese mismo versículo. Revestidos con la coraza de justicia. La justicia no de nosotros, sino la justicia de Cristo. Usted está vestido, con la justicia de Jesús. Cuando venimos a Jesús, somos justificados por la fe. Romanos 5:1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted está vestido de una justicia que no es suya, sino de Jesús. No es suya propia, se le da por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Y esa justicia, Pablo la compara con la coraza. Pero ¿qué hacía la coraza? La coraza protegía los miembros de esta parte del cuerpo, sobre todo el corazón. El corazón, hermanos. Y los soldados romanos sabían que si ellos no iban con esa coraza, estaban propensos a que viniera una flecha, una saeta o una espada y tocara el corazón hasta matarlo. Entonces Pablo le dice: pónganse o revístanse de esa coraza de justicia. Nosotros, amados hermanos, sabemos la lucha que hay muchas veces en el corazón y la mente. Pero debemos saber que esta coraza es Cristo mismo, hablando de su justicia. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y la próxima pieza o parte de esa armadura es el calzado. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Para eso vino Jesús, para dar una buena noticia, para buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados, pero Él por gracia nos salvó. No por obras para que nadie se gloríe. Usted debe estar siempre dispuesto y firmes, hermanos, para poder predicar este evangelio bendito, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Pero fíjense que ese calzado tenía algo especial, como pueden verlo. Y la suela estaba formada por varias capas de cuero, pero tenía como unos clavos allí, no para lastimarlos, sino para que no se resbalaran a la hora de pelear con el enemigo. Para estar firmes en el momento de la batalla, para poder caminar al momento de atacar, al momento de ir
a aquellas batallas o guerras que iban los romanos. Entonces, hermano, ese calzado es el que también debemos ponernos. Cuando usted sale de su casa, ¿cómo se viste usted? ¿Deja los zapatos en el cuarto y sale descalzo? No, ¿verdad? Tiene que usarlo, es necesario. Es parte de la vestimenta. Pero esta armadura también es parte de su vestimenta espiritual. Y usted debe ponérsela cada día. No de vez en cuando o cuando vienen los problemas o las pruebas. Es cada día. Porque esta lucha no es una sola vez. Lamento decírselo, pero la lucha es hasta que venga Cristo, hermano. Así es esto, hermanos. Bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Si le dijeron que todo iba a estar bien, que iba a ser color de rosa, que no iba a haber problemas, que todo iba a ser bonito, hijas mías, jóvenes, es mentira. El evangelio es una lucha constante. Satanás las aborrece, pero Cristo las ama. Satanás nos aborrece, pero el Señor nos ama. Satanás quiere que te pierdas, pero el Señor quiere salvarnos. Y para eso nos ha dado vida eterna a través de la fe en Él. Gloria a Dios. Hermanos, la próxima parte de esta armadura es el escudo. Efesios 6:16. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y ese escudo, habían varios, por cierto. Había uno redondo, que usaban una parte del ejército romano, pero estaba uno que era ondulado, curvado. ¿Por qué? Este escudo especialmente tenía un propósito. Y realmente quiero que veamos en la próxima lámina. En la antigua Roma, la formación, o había una formación llamada testudo o tortuga. Era un orden de batalla utilizado comúnmente por las legiones romanas durante el combate y muy particularmente los asedios, sitios o cercos. Fíjense que esa formación los romanos la usaron, fue una innovación, una estrategia que ellos crearon para poder vencer al enemigo. ¿Saben por qué? Porque en ese momento ellos también habían perdido muchas batallas. No solamente toda la conquista, hubieron tiempos donde Roma perdió contra muchos enemigos. Y uno de sus generales decidió crear una estrategia para vencer las batallas. Y a través del escudo que ellos crearon, que era ese, que pueden ver, ellos dijeron, vamos a crear una forma donde cuando nos acerquemos hacia el campo del enemigo, podamos protegernos de las flechas encendidas o de los proyectiles. ¿Y cómo lo hacían? La próxima lámina. Ellos se cubrían con los escudos, todos juntos, y vean las flechas como querían entrar o penetrar hacia los soldados, pero no podían. ¿Por qué? Porque estaban todos cubiertos con el escudo de la fe. Pero también hay un principio que el Señor me ministró en mi corazón, porque también había una unidad entre el ejército de Roma. Y si la iglesia aprende lo que es unidad y no le da cabida al enemigo, no habrá ningún proyectil o arma del enemigo que pueda penetrar en contra de la rosa de Sarón. Y por esa razón debemos estar unidos para poder vencer, hermanos. Unidos para poder proseguir, para poder avanzar, para poder pelear esta buena batalla de la fe. Pero si usted se desliga o se quita de esa unidad, entonces va a dejar una brecha. Y por eso que el enemigo busca desunir, amada pastora Marta y queridos hermanos. Busca la manera de quitarnos del camino, de distorsionar la verdad, de lanzar flechas para que dañen el corazón o la mente o nuestra vida. Y los romanos fueron muy astutos con estas estrategias. Otra lámina, como pueden ver, había esa barrera que ellos crearon
para que no penetrara ningún proyectil, ninguna flecha encendida, porque para ese tiempo eso es lo que había. Flechas encendidas con caña, vara de caña, y luego eran cubiertas con brea, y después las encendían y las lanzaban. Pero ellos estaban protegidos, porque tenían el escudo. Y si usted usa el escudo, mis hermanos, de la fe, nada va a poder tocar su mente o su corazón. Y esa es la fe, hermanos, que nos mantiene, la fe de Jesús. Cuando estamos realmente cimentados en su palabra y creemos, como habló la hermana Miriam hace un momento, de la fe en Él, es pues la fe, la certeza y de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos creer cada día y confiar. Hermano, todos tenemos batallas en la vida cristiana. Todos los días hay luchas, hay batallas, guerras, como usted lo puede llamar. Pero si usted no confía en el Señor, entonces va a tener problemas. Alabado sea su nombre. Y yo quiero que rápidamente, lo voy a buscar con ella. Veamos aquí, con su permiso, o si Francis puede ayudarme. Hay un pequeño video que quiero mostrarle. Está fuera en el escritorio. Y me disculpan que me mueva mientras esté predicando, pero el hermano ya está ocupado. Este video dura 1 minuto solamente, no se preocupen. Quiero que vean algo allí en cuanto al escudo, porque quiero que hoy podamos no solamente escuchar la palabra, sino aprender un poco. Que podamos ser edificados. Que salgamos, hermanos, renovados y vestidos de toda la armadura de Dios. Sin volumen. Por favor. Solamente para que se pueda proyectar el video brevemente. Gloria a Dios. Alabado sea Él, Señor. Y disculpen la interrupción. Adelante. Sin volumen. Vean cómo ellos se preparaban con los escudos. Se formaban todos unidos. Allí, hermanos, para la batalla. Se preparaban, lanzaban sus proyectiles en contra de los enemigos. Allí estaban, pero todos estaban unidos, cada uno con su armadura y su espada. Y lanzaban los enemigos en contra de ellos, pero ¿qué sucedía? Ellos estaban cubiertos con el escudo o con esa formación llamada la tortuga o el testudo. Como la parte de arriba, lateral y el frente estaba rodeada de los escudos. Y de esa forma ellos lo usaron para poder atacar al enemigo. Y de esa manera vencieron muchas batallas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es una estrategia que se usó, hermanos, para ese tiempo, el ejército romano. Y con eso ellos pudieron lograr muchas victorias. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, cuán importante es el escudo, pero también otra armadura o parte de ella se encuentra en el verso 17 y es el yelmo o el casco. Pueden ver allí la imagen, ¿verdad? El casco tenía un adorno allí como un cepillo y tenía la finalidad de identificar que eran soldados. Yo le dije a mi esposa, porque yo le pregunté a ella, ¿sabes para qué era ese cepillo? Y me dice, no lo sé. Yo dije, era para barrer. No, era broma. Un poquito de humor. Pero no era para barrer. Ella me dice, ¿y para qué usaban eso? Y bueno, eso era para barrer el cuarto. Pero no, hermano, era una cresta, como un cepillo, que lo tenían como identificación de los soldados que eran de Roma realmente. Y también cubrían las orejas. Era prácticamente una protección en toda la cabeza. Pero eso que hacía, por supuesto, los protegía de las flechas, de los dardos. Y Dios nos dijo a través de Pablo que debemos aceptar o recibir el yelmo de salvación. Este evangelio, hermano, debemos aceptarlo como está escrito. No debemos añadirle ni quitarle. Lo que Dios dijo en su palabra es suficiente. Y si nosotros aceptamos esta palabra y vivimos conforme a ella, vamos a tener victoria en el nombre de Jesucristo. Pero debe usar completamente esa armadura. No se puede pelear solamente con el yelmo
o con el escudo, o con la coraza, o con el calzado. Así no funciona eso. Usted puede salir de repente con todo menos el yelmo. ¿Qué va a suceder? Usted está vulnerable a cualquier ataque de Satanás. Por eso debe usar el yelmo, para que así sea protegido sus pensamientos. Su 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante dice que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo pensamiento contrario en contra de la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, toda fortaleza hay que llevarlo cautivo a la palabra. Pero eso se hace cuando usted tiene el yelmo o el casco. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos caminando en el Señor y vienen pensamientos contrarios? Y a veces pensamos que somos nosotros. No. Cuando usted recibe un pensamiento que no es conforme a la palabra, recházalo. Y dígale: no viene de Dios. Me he visto del yelmo de salvación. Me he visto de la coraza de justicia. Me he visto del calzado. Me he visto, aleluya, del escudo. Me pongo la espada y salgo en el nombre de Jesús hacia adelante. Pero usted debe vestirse todos los días de esta armadura, hermanos. Y otra armadura, aparte de ella, es la espada o la daga. Porque allí realmente no está de una espada grande, como muchos de nosotros nos imaginamos. Lo que ellos usaban para ese tiempo no era una espada grande, era un cuchillo aproximadamente de 1,60 o casi 1,50 centímetros. Era pequeño. ¿Saben por qué? Porque no pesaba mucho y porque era más cómodo y era en sí una lucha cuerpo a cuerpo. Ellos usaban el escudo y cuando el enemigo se acercaba, ellos lo que hacían es que sacaban la daga y automáticamente y rápidamente quitaban el escudo y así mataban al enemigo. Era algo frente a frente, porque para que usted lo sepa, Satanás no está muy lejos. Él está siempre como león rugiente, buscando a quien devorar. Cerca, siempre está allí, hermanos, en todo momento. Pero si usted usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la usa como lo usó nuestro Señor Jesús en el desierto, y le dice: escrito está, escrito está, escrito está. Ese tiene que ir en el nombre de Jesús. Pero si usted viene y se pone: ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hermano, ora por mí. Puede hacerlo, pero usted tiene que estar firme. No puede quedarse quieto y dejar que el enemigo bombardee su mente o llene su corazón de cosas que no son de Dios. Usted debe saber qué viene de Dios y qué no proviene. Y la espada es para eso, para cortar, para quebrantar como martillo. Hebreos capítulo 4 verso 12 lo dice claramente: la espada, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. La misma espada que dice allí Pablo es la misma que está en Hebreos en el griego original, que es cuchillo, daga pequeña, cortante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que ella penetra, hermanos. Y así debe estar la palabra de Dios en nuestros corazones. No solamente en la boca, sino en el corazón, y en la mente, y en el cuerpo, y en el espíritu, y en el alma, y en todo nuestro ser. Debe estar su palabra cada día. Jesús dijo: santifícalo con tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 17 lo dijo claramente, hermanos. Y eso es lo que Pablo estaba hablando a los hermanos, a la iglesia de Efeso. Y por último, le habló de una arma más poderosa que muchas veces pasamos por alto. Y yo también lo he hecho, pastora, y lo digo honestamente. Porque hablamos de la armadura, pero hay algo que la armadura debe tener para que sea útil, para que sea eficaz. Y se llama la oración. La oración. Si no hay oración, no hay poder. Si no hay oración, no hay unción. Si no hay oración,
oración no hay presencia. Si no hay oración, hermano, no hay realmente discernimiento. Debemos orar, como el Señor nos habló ayer los caballeros, ¿verdad, hermano Edric, hermano James, hermano Orlando? La oración. Lucas 11:1. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo ahora al Señor. Señor, enséñame a orar, como tú orabas también, en el monte a solas, toda la noche, con el Padre. Allí, hermano, Jesús no dejaba de orar. Jesús oraba todo momento, en todo tiempo. Oró cuando se bautizó, Lucas capítulo 4. Y siempre estaba orando. Oró cuando estaba en Getsemaní, cuando iba a ser crucificado. ¿Y por qué oró? Lo dijo: mi alma está angustiada. Era hombre también, pero sin pecado. Entonces nuestro Señor oró. ¿Y para qué oró? Para que veamos la importancia de la oración. La oración no se enseña en sí, es un hecho que debe ser real en nuestra vida, hermanos. Y Pablo dijo: orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y por todos los santos. Pablo también motivó, animó a la iglesia a orar, hermanos. No solamente vestirse de la armadura. Y mientras meditaba este pasaje, estuve meditando a la vez sobre un instrumento que se usó en el tabernáculo y que se llamaba o se llamó el candelabro. Y yo decía: wow, pero ¿cómo podemos comparar la armadura de Dios con la oración? Porque son, ¿cuántas partes? Son 6, ¿verdad? Está, a ver si se grabaron las palabras hoy, el yelmo, después está la coraza, y luego está el cinturón, y después está, y luego está el escudo, y después está, son 6, ¿verdad? Y más la oración serían 7, ¿verdad? Aunque no pertenece a la armadura, es parte de la armadura. Porque la oración debe estar en mi vida cada día, inherente en mi corazón. Y quiero que veamos la figura del candelabro, la menora en hebreo, literalmente lámpara. Es el candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos, propia de la cultura hebrea, descrita en la Sagrada Escritura. Está en Éxodo 25, del 31 al 40. Pero ¿qué relación podríamos nosotros darle a la armadura con la oración? Hay una gran diferencia de los brazos laterales que tiene este candelabro. Habían 3 en un lado, lateral, y 3 del otro lado. Pero el centro tenía algo muy diferente y esencial. ¿Y sabes qué era, hermano? La base. La base del eje del brazo central, que formaban los 7 brazos en sí, era la base. Y si el centro no está allí, ¿qué puede pasar? Se cae, ¿verdad? No hay equilibrio, no hay estabilidad. Entonces el candelabro se usaba ¿para qué? Iluminar. Los sacerdotes allí en el tabernáculo usaban el candelabro para hacer los rituales, aquellos sacrificios que ya sabemos, animales, pero tenía una función. Entonces vemos que si nosotros hacemos una alegoría, para no decir que estoy diciendo que así es, podemos comparar que el candelabro en sí tiene 7 brazos y el central o el eje del medio tiene una base, y así es la armadura de Dios más la oración. Usted puede tener toda la armadura, pero si no tiene la oración, hay problema. Si la oración está aquí presente en mi vida, entonces, hermano, no va a tener eficacia, no va a tener efecto en contra de las acechanzas del diablo. Ustedes saben que los romanos también oraban a sus dioses paganos. Ellos tenían también sus dioses, y muchos, por cierto. Pero nosotros tenemos a uno solo, al verdadero, al alfa, al omega, al principio, al fin, al todopoderoso, el que hizo las cosas visibles e invisibles, Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció en la cruz, el que se hizo hombre, el que murió y resucitó el tercer día,
venció la muerte, al Hades, y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, hermanos, como sumo sacerdote. Ese es Jesús, el Señor, el que dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. No importa la condición, no importa el pecado, no importa cómo se encuentre, pero Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y el que confiese y cree en Él será salvo, pero el que no será condenado. Y para eso vino Jesús, para traer salvación al mundo y a todos aquellos hermanos que vienen y se arrepienten de corazón. Y Pablo finaliza en Efesios 6, para ya cerrar, alabado sea su nombre, en el versículo 19, y vemos que Pablo también era un hombre humilde, era un hombre también que tenía necesidades, estaba preso, era un apóstol de Jesucristo, pero Pablo también pidió la oración y dijo: y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dijo: oren por mí también. Pablo no dijo: oren porque estoy preso. Pablo dijo: oren porque estoy encadenado. Pablo dijo: oren porque me siento abrumado, agobiado en este encierro. Pablo no dijo: oren porque tengo depresión aquí. No dijo eso, hermano. Pablo dijo: oren para que el Evangelio se siga predicando. Hermano, había una valentía en este hombre. ¿Pero por qué? Porque él estaba vestido de Jesús. Él estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Y cuando nos vestimos de Él, hermano, no hay nada ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada en esta tierra que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese hombre estaba convencido. He sido persuadido que nada me podrá separar. Nada. Y menos que el infierno dijo amén. Porque era así, pastora. ¿Qué pudo separar a Pablo? Nada. Y él lo dijo en 2 Timoteo capítulo 4. He peleado la buena batalla. Se despidió. He peleado. He acabado la fe. He acabado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona de vida. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que creen en su nombre. Entonces, hermanos, Pablo finaliza diciendo: por el cual soy embajador en cadenas. ¿Y un embajador qué es? Un representante que no podía ser por cierto encarcelado. Pero Pablo estuvo encarcelado por causa del Evangelio de Jesús. La persecución, los problemas, las pruebas estaban allí en Pablo. Y dijo que con denuedo hable de Él como debo hablar. Gloria a ese nombre de Jesús, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y yo quiero pedirle a aquellos que deseen orar, que deseen realmente renovarse, que tengan en el corazón el deseo y la decisión de hoy realmente fortalecerse en el Señor y en su fuerza. Orar, si desean pasar a este lugar, lo pueden hacer. Y nosotros vamos a estar orando por usted. No va a ser